Escenarios futuros, o cómo las comunidades pueden adaptarse al cenit petrolero y al cambio climático. David Holmgren, co-creador del concepto de permacultura, 2008. Introducción. La aparición simultánea del cambio climático y el cenit del suministro mundial de petróleo representan desafíos sin precedentes para la civilización humana. Potencialmente, el cenit global de petróleo puede conmover, si no destruir, los cimientos de la industria, la economía y la cultura mundiales. El cambio climático podría llegar a reorganizar la biosfera más radicalmente que en la última edad del hielo. Cada uno de estos desafíos restringe las opciones eficaces para responder al otro. Las estrategias para mitigar los efectos adversos o adaptarnos a las consecuencias del cambio climático han sido consideradas y debatidas en general, con independencia a las estrategias frente al cenit del petróleo. Si bien la conciencia del cenit del petróleo, o al menos de la crisis energética, va en aumento, la comprensión de cómo estos dos problemas pueden llegar a interactuar para generar futuros alternativos se encuentra todavía en un estado inicial. FutureScenarios.org presenta un enfoque integrado para comprender la posible interacción entre el cambio climático y el cenit del petróleo, utilizando escenarios como modelos para la planificación. En este proceso, presentó la permacultura como un sistema de diseño desarrollado durante los últimos 30 años para responder creativamente a los futuros que involucren progresivamente una disponibilidad de energía decreciente. David Holmgren, coautor del concepto de permacultura, mayo 2008. Los cimientos energéticos de la historia humana. Los procesos de larga duración en la historia humana pueden llegar a comprenderse con un marco conceptual ecológico que reconoce en las fuentes de energía primaria a los factores que más fuertemente determinan la estructura general de la economía, la política y la cultura. La transición del modo de vida cazador-recolector a la agricultura hizo posible la expansión en la cantidad de seres humanos junto a formas más densas de asentamiento y la aparición de excedentes de recursos, aunque aquellos excedentes sentaron las bases de lo que llamamos civilización, el desarrollo de las tecnologías más avanzadas, las ciudades, la estructura de clases sociales, los ejércitos permanentes y la lengua escrita. La arqueología registra una serie de civilizaciones que crecieron y decrecieron a medida que se agotaban su base bioregional de recursos. Culturas simples, de cazadores-recolectores o agrarias de baja densidad, ocuparon el territorio de aquellas civilizaciones colapsadas y permitieron que los recursos bosques, suelos y agua se regenerasen. Esto, a su vez, dio lugar a nuevos ciclos de crecimiento y la complejidad cultural. En el Renacimiento europeo, los sistemas medievales que evolucionaron a partir de los restos del Imperio Romano fueron reinfundidos con el conocimiento y la cultura de las civilizaciones de Asia y el Islam, y se convirtieron en estados-nación en competencia. La combinación de las demandas internas de crecimiento y la guerra entre naciones casi agotó la capacidad de carga de Europa. A medida que esta crisis ecológica se profundizaba, durante los siglos XIV y XV, la exploración de Europa en busca de nuevos recursos llevó a que la enfermedad de la sobrepoblación se extendiera por todo el mundo. En las Américas murieron hasta el 90% de varias poblaciones indígenas, librando enormes recursos para su saqueo, comenzando con la repatriación de los metales preciosos y de semillas de plantas de cultivo valiosas como el maíz y la papa. Las naciones europeas pronto se entregaron a la construcción de imperios alimentados por la esclavitud que les permitió explotar y colonizar las nuevas tierras, bien surtidas con madera, animales y suelos fértiles, todos rejuvenecidos a raíz del colapso de las poblaciones indígenas. La población, cultura, sobre todo el capitalismo y tecnología europeas, crecieron lo suficientemente rápido como para aprovecharse de las vastas reservas de nueva energía que habían resultado inútiles en las sociedades anteriores más simples. El carbón europeo impulsó la revolución industrial, mientras que los alimentos y otros productos básicos de las colonias ayudaron a resolver los límites en la producción de alimentos europea. A medida que la industrialización se propagaba a América del Norte y más tarde a Rusia, el petróleo superó rápidamente al carbón como la fuente de energía más valiosa, y se aceleró el salto de la población humana desde 1.000 millones en 1800 a 2.000 millones en 1930.
y actualmente a más de 6 millones en el lapso de una vida humana. Este crecimiento masivo en la capacidad de carga de los seres humanos ha sido posible por el consumo de vastas reservas de recursos no renovables, además de la creciente presión sobre los recursos biológicos renovables del planeta, los rápidos ritmos de urbanización y migración, la innovación tecnológica, el aumento de la riqueza y la disparidad de su distribución, así como los conflictos sin precedentes entre los poderes globales y regionales, han acompañado esta transición. La historia del siglo XX adquiere de repente más sentido cuando es interpretada como la lucha por el control del petróleo, más que como un choque de ideologías. Al poner el énfasis en la primacía de los recursos energéticos, no estoy diciendo que la gran lucha de ideologías, especialmente entre el capitalismo y el socialismo, no haya sido importante en la configuración de la historia, pero en general la enseñanza y la comprensión de la historia subestiman la importancia de los factores energéticos, ecológicos y económicos. El hecho de que el conflicto haya aumentado al mismo tiempo que los recursos disponibles se expandían es difícil de explicar usando el pensamiento convencional. Una forma de comprenderlo es apelando a viejos preceptos morales, como aquel que dice que un poder más grande corrompe en mayor medida. Otra, igualmente útil para comprenderlo, es usando el pensamiento ecológico. Cuando los recursos son mínimos y muy difusos, la energía gastada por un grupo humano, tribu o nación para capturar estos recursos puede ser mayor que lo que se gana. A medida que los recursos se van tornando más concentrados a través de la agricultura y de manera espectacular por la utilización de combustibles fósiles, los recursos capturados a través de la diplomacia, el comercio o incluso la guerra son a menudo mucho mayores que el esfuerzo invertido. La fase final en la saga de los combustibles fósiles se juega en estos momentos, mientras se acelera la transición del petróleo al gas natural y al petróleo de menor calidad, en la construcción masiva de una nueva infraestructura por todo el mundo y las tensiones y los conflictos crecientes alrededor de los recursos, solo podemos esperar que las naciones y la humanidad en su conjunto aprendan rápidamente que el uso de recursos para capturar recursos rendirá un menor retorno y demandará costos y riesgos crecientes a un mundo en el que la energía se agota y se torna cada vez más dispersa. La próxima transición energética. Cuando la explotación de los recursos fósiles estaba en sus comienzos, se inició el debate acerca de lo que sucedería después de su agotamiento, pero permaneció limitado a los ámbitos académicos. El periodo de crecimiento sostenido de la segunda posguerra, la riqueza y la superación de los efectos adversos de la guerra tuvieron el efecto de afianzar la fe en el poder humano y en la dirección inexorable del progreso que nos llevaría a tener más de cualquier cosa que deseáramos. El examen de los límites externos o de las constricciones culturales del enriquecimiento cultural permaneció al margen. En la mayor parte del siglo XX, una variedad de fuentes de energías, desde la nuclear a la solar, han sido propuestas como las que proveerán la siguiente fuente de energía gratuita que sustituirá a los combustibles fósiles. En los llamados países en desarrollo, el poder de la cultura globalista dominante, como modelo a emular o como forma de explotación a resistir, preocupó a los pensadores, líderes y activistas. La cuestión clave era cómo conseguir una parte del pastel, no los límites al tamaño del pastel. Pero la aceleración extraordinaria en el crecimiento de la energía per cápita de la segunda posguerra llegó a su fin con la crisis energética en 1973, cuando los países de la OPEP comenzaron a ejercer su poder a través del suministro y el precio del petróleo. La publicación del informe semanal Los límites del crecimiento en 1972 ya había definido el problema y las consecuencias, modelizando cómo una serie de límites llegarían a constreñir a la sociedad industrial a principios del siglo XXI, después de la segunda crisis del petróleo en 1979. El debate sobre la siguiente transición de la energía se intensificó, pero en 1983 una serie de factores retiró la cuestión del suministro de energía de la agenda. Una contracción económica sin precedentes desde la depresión de la década de 1930 redujo la demanda y por consiguiente los precios de la energía y de los recursos naturales. En los países prósperos, el paso del petróleo al gas y a la energía nuclear para la generación de electricidad redujo la demanda del petróleo. El aumento de la eficiencia energética en los vehículos y en la industria redujo esta demanda aún más.
pero más importante fue el descubrimiento de los nuevos campos petroleros supergigantes en el Mar del Norte y el oeste de Alaska redujeron la dependencia occidental frente al OPEP y deprimieron el precio del petróleo. Todos los demás precios de los productos básicos siguieron la tendencia descendente establecida por el petróleo, porque la energía barata podría utilizarse como sustituto de otras mercancías necesarias. Las economías de los países ricos se vieron estimuladas adicionalmente por dos cambios importantes: el paso del keynesianismo a las políticas económicas de libre mercado de Milton Friedman redujo las regulaciones que obstaculizaban los negocios y entregó las empresas públicas al beneficio privado. Al mismo tiempo, la crisis de la deuda en los países en desarrollo del tercer mundo, desencadenada por el colapso de los precios de los productos primarios, no frenó el flujo de los reembolsos de intereses a las arcas de los bancos occidentales. En consonancia con la nueva ideología de libre mercado, los países de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial proporcionaron más préstamos y deuda, con la condición de que los países en desarrollo redujeran la educación, la salud y otros servicios públicos para conseguir los fondos para el reembolso. El consenso científico sobre el calentamiento global a fines de los 80s y principios de los 90s renovó la atención sobre la reducción del uso de combustibles fósiles, no para conservar recursos que se pensaban ampliamente abundantes, sino para reducir la adición de dióxido de carbono a la atmósfera, pero con los más bajos precios de la energía debido a la abundancia del petróleo. La consecuencia fue una aceleración en el traspaso al gas, como un combustible más barato y relativamente más limpio, entre comillas. Medio siglo antes, en 1956, las sorprendentes predicciones del eminente geólogo del petróleo M. King Hubbert, desde la producción del petróleo en Estados Unidos, el productor mundial más grande, llegaría a su cenit en 1970. Estuvo a punto de destruir su carrera y su reputación. Irónicamente, la controversia al interior de la industria petrolera sobre la metodología de las predicciones de Hubbert no fueron conocidas por los autores de los límites del crecimiento, y no fue parte del debate público en 1970 sobre los límites de los recursos. Fueron necesarios 10 años y la profundidad de la mayor depresión económica desde 1930, antes de que la industria reconociera que los 48 estados base de los Estados Unidos de Norteamérica habrían alcanzado su cenit e iniciado su declive en la producción del petróleo. A pesar del mayor programa de perforaciones en la historia, Hubbert incluso hizo una estimación aproximada del cenit mundial para comienzos del siglo XXI. A mediados de los 90, el trabajo de geólogos del petróleo independientes y retirados que fueran colegas de Hubbert revisó sus predicciones originales usando nueva información y evidencia, gatillando el debate sobre el cenit del petróleo que creció y se extendió con Internet en los últimos años del milenio. Pero con el costo tan bajo del petróleo, a $10 el barril, los gurús de la economía y la oferta del petróleo citados por los medios de comunicación más influyentes pensaban que el petróleo estaba en camino a convertirse en gratuito y abundante por medio de una oferta excedente y los avances tecnológicos. Las ilusiones sobre la energía barata se desparramaron. Irónicamente, varios ambientalistas preocupados por la creciente evidencia y la inacción de los gobiernos sobre el cambio climático pusieron su fe en una economía del hidrógeno, estimulada por las tecnologías limpias y renovables para salvarnos de la polución mortal del planeta. Mientras los costos de la energía y consecuentemente de los alimentos en los países ricos continuaban siendo los más bajos en la historia humana, la evidencia sobre el declive energético, en lugar de un ascenso, tuvieron poco impacto. Desde 2004, el crecimiento, costo de la energía y recientemente de los alimentos está atrayendo una atención de los líderes y de las masas sobre las cuestiones de la sostenibilidad, no vista desde las crisis energéticas de los 70. La investigación, el activismo y la toma de conciencia sobre las cuestiones energéticas han proporcionado un contexto para el debate en curso acerca de la sostenibilidad ecológica, económica y social desde la agricultura y los patrones de asentamiento a los valores y creencias humanos fundamentales. Existe una gran cantidad de evidencia de que la próxima transición energética no seguirá el patrón de los siglos recientes hacia las fuentes más poderosas y concentradas, pero la probabilidad
de que esta transición sea hacia una fuente de energía menor es tanto un anatema para los fundamentos psicosociales y las élites, entre comillas, de poder de las sociedades modernas, que es constantemente malinterpretada, ignorada, encubierta y negada. En su lugar, observamos maniobras geopolíticos alrededor de los recursos energéticos, incluyendo guerras próximas y reales por controlar las declinantes reservas y ejercicio de gimnasia política para reducir las emisiones de carbono, el nuevo motor del crecimiento energético. Futuros de la energía.